Bienvenido o bienvenida a este momento donde vamos a reflexionar sobre la palabra de Dios. Recuerda que estudiar la palabra de Dios es buscar cuál es la voluntad de Dios y nunca podemos olvidar que el éxito del cristiano está en hacer su voluntad. Quiero comenzar con una corta oración y colocar este mensaje en las manos de Dios para que sea de bendición para ti y tu familia y que tus acciones, decisiones, perspectivas, comportamientos cambien en función de esta. Señor Jesús, gracias por este momento. Te pido, Dios, que por favor tengas misericordia de mí y de toda persona que me esté escuchando, Padre, porque la fe viene por el oír, Dios, y la fe es nuestro escudo, nuestra fortaleza. El Señor es nuestra fuerza y nuestra esperanza. Ten misericordia, Padre, y no nos dejes caer en tentación, porque esta nos destruirá. Por favor, guárdanos, Dios, de no desviarnos del camino, ni la derecha ni la izquierda. Ten misericordia de nosotros, Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mañana seguiré siendo cristiano. Muchas personas se hacen llamar cristianos por un momento y pasa el tiempo y como que otra vez se alejan del cristianismo y otra vez dicen no ser cristianos. Las personas que son, por decirlo así, con un comportamiento de altibajos, es porque no conocen los principios, no conocen las raíces o el porqué de las cosas. Sus argumentos son muy superficiales, están cambiando cada rato por ese problema tan grave que hay. Vamos a entender que conocer los principios será nuestra más grande arma para defendernos frente a cualquier lucha espiritual. Entender, como lo acabo de decir, el porqué. Dios no quiere que cometamos pecado, no porque a Él se le ocurrió o porque nos quiere fastidiar de cierta manera. Dios nos ama y nos quiere proteger y Él lo hace por alguna razón. Y generalmente las personas que fallan y viven en el pecado es porque no conocen esa razón. Para darte como una introducción, te voy a decir más o menos en qué consiste, por ejemplo, el cristianismo o la relación con Dios. Mira, el ser humano por naturaleza es pecador. Y el pecado, la esencia del pecado es destrucción. No importa cómo viene, cuándo, por quién, dónde, para qué, por qué. Eso no importa. La esencia del pecado es destrucción. Lenta, rápida, de gran manera, poquita, pero es destrucción. Que podemos verla o no es el tema. Es el problema, diría yo. Pero ¿qué es lo que pasa? En Juan 3:16, como decía un libro, Los números de la esperanza, la Biblia muestra cómo la venida de Jesús es un acto de amor por parte de Dios para traer esa esperanza al hombre fiel. Cristo en la cruz vence la muerte y ahora Él se convierte en el único salvador del hombre y la destrucción de su pecado. Y en Juan 4:16 dice que Jesús es el único camino que nos lleva a Dios. Por lo tanto, Él, Jesús, es la única manera que una persona puede destruir su verdadera destrucción. Y por lo tanto, el mensaje de toda la Biblia, resumido así en pocas palabras, es: el hombre necesita de Dios. Eso es, el hombre sin Dios está condenado a su destrucción, sea consciente o no. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. Si has sentido tentación de hacer trampa, de robar, de hacer ciertos actos que son incorrectos, es totalmente normal porque es nuestra naturaleza. Pero es por eso que debemos buscar a Cristo, porque si no lo hacemos, nos destruiremos. Y lo repito, seamos conscientes o no. ¿Por qué seguiré siendo cristiano el día de mañana? O más bien, ¿qué significa ser cristiano, por decirlo así? Es más allá de simplemente decir que soy seguidor de un hombre llamado Cristo, que nació hace 2000 años. John Piper dice, abro comillas, la distinción más básica y más esencial entre un cristiano y un no cristiano no son las nuevas decisiones de la voluntad, ni nuevas obras de las manos, ni nuevas doctrinas en la mente, sino un nuevo deleite en el corazón. En 1 Corintios 13, versículo 3 dice, y si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y aún
así entrego mi propio cuerpo para tener de qué enorgullecerme, pero no tengo amor, de nada me sirve. Y quiero aclarar algo aquí, y es que no dice que de nada sirve, porque créame que si un rico reparte su riqueza, puede ayudar a muchas personas en la pobreza, salvar de la hambruna, salvar de la muerte, dar oportunidades de educación, futuro, etc. Pero el versículo dice, de nada me sirve, es decir, de nada le sirve a la persona que está haciendo eso, si no hay amor. ¿Por qué no sirve? Claramente buena pregunta. Porque es que ese no es el mensaje de la Biblia. La Biblia no enseña dale plata a los pobres, porque sí, ya. Dios dice, sea amante a la misericordia. Amante, es decir, ama la misericordia. Y el amor es el verbo o la acción más importante de toda la Biblia. O en pocas palabras, como lo dice la Biblia, Dios es amor. Dios nos invita a ser amantes de la misericordia. No ayudemos por aparentar ser buenas personas o por querer buscar un truco o un favor aparte de Dios. Hagámoslo sin esperar. Un amor sin esperar. Dar sin esperar. Ese es el verdadero mensaje de la Biblia. Por lo tanto, no le va a servir a la persona porque no hay un fortalecimiento espiritual. No lo hay. Al no hacerlo con amor, no hay una comprensión del verdadero amor que muestra la Biblia. Y por lo tanto, no estamos conociendo a Dios y su voluntad, que es el objetivo de todo cristiano, el éxito de todo cristiano. Nos estamos engañando. Ahora, John Piper también acaba de decir que ni siquiera es adquiriendo nuevas doctrinas. Es decir, saber que Dios es tu Salvador, tu Creador, no te va a salvar, por decirlo así. Ser consciente de algo no va a generar un cambio en tu vida. Eso lo dije en la reflexión pasada. Para hacer un cambio se requiere tomar acción, determinación. El ejemplo más fácil, la salud, por ejemplo. Mucha gente, tal vez la mayoría, o tal vez todas las personas, saben que deben hacer ejercicio para mantener una buena salud. Sin embargo, no todas lo hacen. ¿Por qué? Porque el ser consciente de algo no es lo que te va a llevar al cambio. Claro, te genera una esperanza o una idea de hacia dónde podemos ir, pero el cambio está en pararte y tomar acción. Por lo tanto, no importa si eres la persona que conoce la Biblia al derecho y al revés, o sabes argumentar o debatir, si no amas a Dios o no tienes la capacidad de deleitarse en Él, en tu corazón, tienes un gran problema, porque ese no es el mensaje de la Biblia. Créeme, la Biblia dice que el diablo cree en Dios y teme. El diablo cree en Dios y teme. El diablo conoce la Biblia incluso más que tú y yo. Pero lo que acabo de decir, el conocer no trae salvación directamente, sino es la obediencia y tener la capacidad de deleitarse en Dios. Cuando el diablo escucha a Jesús, la palabra de Jesús, o todo lo que tenga que ver con Dios, se irrita y se estresa, se descontrola, por decirlo así. Es decir, no se deleita. Pero un cristiano es todo lo contrario. Se deleita al escuchar a su Padre, a escuchar la voz de su pastor. Ahora, quiero colocar un ejemplo para que más o menos me entiendas, y es cómo sería una cena con Cristo y una escena sin Cristo. Vamos a compararlo de la siguiente manera. Mira, la vida por esencia, por naturaleza, es cruel, es muy dura. No importa la religión que seas o tus creencias, perspectivas, doctrinas, hábitos, no importa. La vida es muy dura. Para unos más que otros, pero es muy dura. Por lo tanto, vamos a decir que estamos en un barco y la vida es como estar en medio de una tormenta a la mitad de la noche, a la mitad del océano. Truenos, relámpagos, tipo película. Así es la vida sin Cristo. Pero, ¿cómo sería una vida con Cristo? Y muchos creen que la vida con Cristo sería estar en un yate, océano tranquilo, en puro sol de verano, tomando una limonada bien fría, relajado, sonido de la naturaleza espectacular y todo en calma.
pero esa sería, en mi opinión, una incorrecta similitud de una vida con Cristo. ¿Por qué? Una verdadera vida con Cristo es estar en un barco, en la misma tormenta, en la misma hora, la mitad de la noche, mismo trueno, relámpago, etc. Pero tienes un ancla. Todos los barcos tienen un rumbo y puede que les coja una tormenta. Y el barco que no tiene un ancla, una forma para guiarse, se va a perder después de la tormenta. Pero el barco que tiene un ancla o un sistema GPS o algo para guiarse, no importa la tormenta que sea, no importa, nunca se va a perder de su rumbo. Y eso es lo que pasa. Hay que aclarar algo, y es que el cristianismo no hace la vida más fácil como muchos creen. El cristianismo no trae riqueza de la noche a la mañana o cumple sueños de la noche a la mañana, porque Dios no es un mago de los 3 deseos. Dios no es una herramienta para poder cumplir tus sueños o algo así. Más que eso. Ahora, el ataque del diablo. El ataque del diablo no es más y nada menos que una oportunidad para la destrucción en tu vida, que es como el centro del mensaje que te quiero dar hoy. Hay un versículo muy hermoso, 1 de Pedro 5:8, que dice lo siguiente: sean prudentes y manténganse despiertos, porque su enemigo el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Resístanle, firmes en la fe, sabiendo que en todas partes del mundo los hermanos de ustedes están sufriendo las mismas cosas. Pero después de que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios los hará perfectos, firmes, fuertes y seguros. Es el mismo Dios que en su gran amor nos ha llamado a tener parte en su gloria eterna en unión con Jesucristo. A Él sea el poder para siempre. Amén. Versión Dios habla hoy. Yo creo que es el versículo clave de esta reflexión. Ahí podemos ver cómo el diablo anda buscando a quien devorar. Y podemos, claramente, tenemos el derecho de preguntar qué es lo que quiere devorar, qué es lo que busca el diablo en sí. Y la respuesta está en el mismo versículo. Versículo 9. Resístanle, firmes en la fe. ¿Qué quiere decir esto? Que la única forma de soportar al diablo es con la fe. Es por eso que la Biblia en Efesios dice que nos armemos de la armadura de Dios, y de eso describe a la fe como un escudo. El escudo de la fe, el que nos protege de las tentaciones, de los ataques. Porque solamente es con la fe con la que podemos defendernos en una guerra espiritual. Por lo tanto, si el diablo logra quitar esa fe, tu destrucción estará segura. Y es lo que él quiere. Al diablo no le importa lo que hagas con tu vida si no tienes fe. Eso le interesa la fe, si crees en Dios o no, si esa es su voluntad o no. Recordemos que fe no es solamente creer, sino fe va más ligado a una fidelidad de que Dios está conmigo, de que Dios tiene el control. Eso es una definición más profunda de la fe. Entonces, ¿qué es lo que el diablo quiere devorar? Tu fe. Eso es. ¿Por qué? Porque esa es el arma más letal que tenemos contra él. Porque si tenemos fe, podemos defendernos de él y podemos asegurar nuestra salvación. Aquello que, por ejemplo, el diablo no puede tener en ningún demonio. Resistid firmes en la fe. La fe es lo único que permite que podamos resistir al diablo. Por eso se llama el escudo de la fe, como les había dicho. Ahora, hay algo interesante aquí, y es que soportar una prueba o tentación motiva y fortalece a los demás. Es algo grandioso, pienso yo. En Lucas 22, versículo 31 al 32, dice lo siguiente. Jesús le dice a Pedro: Pedro, mira que Satanás los ha pedido a ustedes para sacudirlos como si fueran trigo. Pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, ayude a tus hermanos a permanecer firmes. En otras palabras, lo que Jesús le dijo a Pedro es: Pedro, resiste la prueba, y cuando lo hayas hecho, ve a donde tus hermanos
y demuestra que sí se puede. Sí es posible soportar la prueba, sí se puede ganar la batalla espiritual. ¿Por qué? Hay una frase muy hermosa que me gusta a mí y dice: en esta vida todo es imposible hasta que alguien lo hace. En esta vida todo es imposible hasta que alguien por primera vez lo demuestra, que sí se puede. Y cuando pasa eso, ese algo pasa de imposible a muy difícil quizá, pero ya es posible. Por lo tanto, el hecho de que tú tengas una prueba, tengas la capacidad de soportarla, seguir adelante y tengas la victoria, por decirlo así, eso va a inspirar a muchas personas a luchar, que es justo lo que Dios quiere. Ahora, lo que les quiero enseñar en esta reflexión es que, en pocas palabras, el pecado nos destruye de una forma impresionante y solo Dios nos puede salvar. En Salmo capítulo 7, versículo 1 dice: Señor mi Dios, en ti busco protección. Sálvame de todos los que me persiguen, líbrame, pues son como leones. No sea que me despedacen y no haya quien me salve. Pienso que esa es una excelente comparación con el pecado. Dios, ten misericordia de mí, líbrame de las tentaciones y no nos dejes caer en mal, como dice el rezo. ¿Por qué? No sea que me despedacen y no haya quien me salve. Y esa palabra es muy fuerte. No sea que me despedacen. Ya dijimos esa comparación. Mira, en Salmo 7.1 dice que son como leones. Y en 1 de Pedro 5.8 dice que anda como león rugiente. Es una comparación muy interesante porque ve cómo el diablo tiene unas ganas impresionantes, por decirlo así, por devorarnos, por despedazarnos. Es una palabra muy fuerte que refleja la rabia e ira que tiene el diablo contra nosotros. Dios, sálvame, en pocas palabras es lo que el salmista está diciendo. No sea que los vicios o cierto pecado o cierta debilidad me despedace y me vuelva una nada. Porque como lo dijimos al principio, el hombre cae en pecado por naturaleza y el pecado es destrucción. Por lo tanto, Dios, ten piedad de mí y líbrame del mal. Ahora, algo muy interesante, y es que en Romanos capítulo 8, versículo 18, dice lo siguiente: considero que los sufrimientos del tiempo presente no son nada si los comparamos con la gloria que habremos de ver después. Es impresionante porque demuestra cómo utiliza el futuro o las promesas de Dios como un argumento o como un escudo, una fortaleza frente a los ataques del presente o incluso del pasado. Como dice una frase por ahí: si el diablo te recuerda tu pasado, recuérdale a él su futuro. Pensar en el pasado mucho tiempo no es tan bueno porque el pasado ya lo hecho está. Dios olvida el pasado. La Biblia dice que cuando Dios perdona, Dios olvida nuestros pecados, los olvida. Es una palabra muy interesante. Borra, borrón y cuenta nueva. Por lo tanto, deberíamos hacer lo mismo, ¿no les parece? Si caemos en pecado, tenemos algún problema, olvidemos del pasado, olvidémonos. Y enfoquémonos en hacer las cosas bien, en hacer la voluntad de Dios, en alcanzar ese éxito, como lo dije al principio, que es hacer la voluntad de Dios. Hay una frase muy interesante que dice: escalar la montaña lleva un sufrimiento y un esfuerzo muy, muy grande, pero eso no se compara con la vista que tendrás al estar en la cima. En pocas palabras, esto vale la pena. Es muy interesante porque al parecer este versículo muestra como una felicidad que no nace de la riqueza económica o alguna habilidad intelectual o física o alguna ventaja, por decirlo así. No, la felicidad no está en eso, ni siquiera está como en esa paz, como en esa tranquilidad, esa quietud. No, ahí no está la felicidad, sino que muestra una felicidad que nace del no arrepentirse de lo que haces.
Es muy interesante ese tipo de cosas. Porque pongamos un ejemplo. Una persona que tiene un sueño empieza a construirlo. Y todos sabemos que ese camino es muy, muy duro. Tiene muchos altibajos, es muy fuerte, muchas críticas, barreras, puertas cerradas, incorrectas puertas abiertas, muchas distracciones. Es un camino muy difícil. Perder la esperanza, altibajo de emociones, de ánimos. Pero cuando la gente lo ve a esa persona, los espectadores, ellos dirán, le toca muy duro, que puede estar con él. Unos lo critican, otros se burlan, otros lo apoyan, otros lo ignoran simplemente, otros hagan lo que quieran. Es decir, al resto no le importa. O peor aún, para los demás, esa persona está sufriendo, se está lastimando solo. ¿Por qué sea por ese camino si es muy difícil? ¿Por qué lo hace? Relajado, cójala suave. Pero hay algo muy curioso que calla todas esas bocas, y es que cuando esa persona, después de haber atravesado ese camino, llega a la cima, llega a cumplir ese sueño, esa persona es la más feliz que puede haber. Consigue una felicidad incomparable que los demás no pueden explicar. Y dicen, ¿cómo es que esta persona puede ser tan feliz si atravesó todo este camino? Debería estar agotada, casi muerta, pero ahora parecerá que está súper, súper feliz. Más feliz que yo, que ni siquiera pasé ese camino. Y es por eso que enseña la Biblia que la felicidad nace más del no arrepentirse de lo que hagas. ¿Qué quiere decir esto? Que si amas algo, ve, búscalo, pelea por él, cumple tu sueño y haz lo que sea necesario, pelea, claramente sin quebrantar los principios, pero esfuérzate, sé valiente y no temas, dale disciplina, perseverancia, y va a ser muy duro, pero al final la vista que tendrás, el éxito, va a cubrir todo ese esfuerzo. ¿Y por qué digo todo esto? Porque debemos recordar la promesa más grande que Dios tiene para nosotros, y es la salvación. Jesús en la cruz nos da la esperanza y la oportunidad de poder tener la vida eterna con Él, de poder borrar todos nuestros pecados y tener salvación en Él, un acto de puro amor. Tendrás verdadera felicidad sin importar el sufrimiento. Claramente, si comparamos lo que es estar con Dios en la vida eterna frente a Él, vivir con Él, si comparamos eso con las pruebas que tenemos en el mundo, no son nada parecido, no se acerca en nada. Es por eso, porque debemos siempre recordar que la fe es nuestra protección, es el escudo. ¿Y qué es la fe? Lo repito, creer. La fe es tener la seguridad, la certeza de que Dios está ahí conmigo. Como dice una canción, todo va a estar bien. Dios tiene el control, que es lo importante. O como dice una canción, incluso de Julio Melgar, que dice, yo solo sé que Él es mi Padre, que yo soy su hijo y mi Padre me ama. No sé más. No necesito más información para creer. Hazte esa pregunta. ¿Qué más información necesitas para creer? Ninguna más. Dios te ama. Él es tu Padre. Confía en Él. Eso es fe. Estás en la inmunda, pobreza, un problema, peleas en la casa, en fin. Hay una esperanza en Dios y Él tiene el control. En pocas palabras, lucha por tu felicidad de la mano de Dios por medio de la fe para que el pecado no te consuma. Mira, en Isaías 40:31 dice, pero los que confían en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas y podrán volar como las águilas, podrán correr sin cansarse y caminar sin fatigarse. Que es el ejemplo, por ejemplo, el ejemplo de la persona que tiene un sueño, pelea y se esfuerza, pero confía en Dios y al final tendrá más fuerzas que los demás. Algo que solamente Dios puede hacer. Ahora, el último punto es que
La puerta correcta, el camino correcto es estrecho. En Mateo 7, versículo 13 al 14 dice: entren por la puerta angosta, porque la puerta del camino que llevan a la perdición son anchos y espaciosos, y muchos entran por ellos. Pero la puerta del camino que llevan a la vida son angostos y difíciles, y pocos los encuentran. Nunca olvidemos que la vida es una guerra espiritual que no podemos evitar. Y Jesús, en su inmenso amor, se acerca a nosotros. Pero ojo a lo siguiente, y es que cuando estamos en guerra espiritual, muchas veces queremos o incluso creemos que Jesús llega, nos coge y nos aleja de la guerra espiritual. Y realmente eso no es lo que pasa. Más allá de eso, cuando estamos en guerra espiritual, Jesús se acerca y nos dice: esfuérzate, pelea, levántate, la guerra continúa, no se acaba la guerra, tú puedes, todavía no has dado el 100% de ti, tú eres más que eso. Jesús nos dice: si supieras de lo que eres capaz de hacer, si supieras de lo que eres capaz de hacer. Jesús no es como el que nos aleja de la guerra, sino es el que nos arma y nos entrena para poder ganar la guerra. En pocas palabras, Jesús busca, me gusta mucho verlo de esta manera, Jesús busca que el cambio suceda en el corazón, no en el entorno. Esa es el ancla de la que te estoy hablando. Jesús no quiere cambiar el entorno para cambiar tu corazón. Jesús no quiere decir: alto, alto a la guerra, que ya está muy agotado el pelado. No dice eso. Jesús dice: pelea más fuerte y gánales para que la guerra se acabe de una vez por todas. Con Jesús crecemos. Ese es el punto. Él es nuestra fuerza, nuestra esperanza, nuestra ancla, nuestro seguro más grande. Y claro, una persona que no cree en Dios puede decir: yo confío en mis amigos, amigas, esposa, esposo, familia cercana. Sí, es verdad. Pero créeme que no hay ninguna persona que sea perfecta. Toda persona, todas, te van a fallar, con intención o sin intención, pero te van a fallar en algún momento. Pero Dios nunca te va a fallar. Es por eso que es el seguro más grande que tenemos. Es por eso que tenemos la capacidad de deleitarnos con el corazón. Se puede esperar en Dios, se puede confiar en Él. Entonces, en conclusión de toda esa reflexión, ¿por qué seguiré siendo cristiano el día de mañana? La respuesta: porque Él me protegerá y me sostendrá por medio de la fe. Abrirá mis ojos, me hará entender la perspectiva que tiene Dios y aprenderé a confiar en su voluntad, la cual es el mejor camino que puedo tomar en mi vida. Me permitirá entender que el Evangelio tiene como promesa la esperanza y confianza en el Señor, porque el Señor es mi fuerza y mi esperanza. Él es mi ancla en la travesía. Espero que este mensaje haya sido de bendición para ti y para tu familia, como lo dije al principio. Recuerda, Dios no te invita a abandonar la guerra o a huir de ella, sino Dios te invita a conquistar nuevos territorios. Dios te invita a proteger lo que amas. En pocas palabras, el pecado es destrucción. No permitas que el pecado destruya lo que más amas. Tu familia, tus sueños, tus deseos, tus amigos, amigas, esposo, esposa, novio, novia. No permitas que el diablo destruya. Párate en la brecha, defiende lo que amas. No permitas que el pecado entre en tu núcleo, no lo hagas, porque es la destrucción más letal que existe. Es por eso que seguiré siendo cristiano el día de mañana. Muchas gracias por este momento y te pido que haya sido de bendición para ti y tu familia. Y nos vemos en la próxima reflexión. Dios te bendiga.